Cuando hablamos de regímenes fiscales, estamos acostumbrados a únicamente orientarlos a las personas físicas. Solo pensamos en que existen diferentes regímenes en las personas físicas, pero lo cierto es que no. En las personas morales también existe una diversidad de regímenes fiscales y no nada más ahora con la llegada de Reciclo, no, con la llegada de Reciclo, persona moral, se agregó uno y se fue otro que teníamos, pero realmente hemos tenido diferentes regímenes fiscales de personas morales en muchos momentos. Por ejemplo, en esta etapa, en este ejercicio 2022, están coincidiendo de manera simultánea varios regímenes fiscales de personas físicas. Tenemos el régimen general de ley, sí, tenemos el reciclo de las personas morales también, pero igual está el título tercero, personas morales con fines no lucrativos, pero igual tenemos también el relativo a las agapes, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. También tenemos un régimen fiscal para ellos. Están los regímenes de coordinados. Hay varios aspectos específicos, puntuales, que también nos hacen tener diferentes regímenes fiscales. No solamente tenemos dos, no solamente existe reciclo persona moral y régimen general de ley. Están esos y para algunas otras actividades específicas y para condiciones muy puntuales de los contribuyentes, también hay esquemas tributarios puntuales y específicos para cada uno de esos aspectos y para cada uno de esos esquemas. Justamente hoy vamos a analizar dos de los diferentes regímenes fiscales que comprenden a las personas morales. ¿Cuáles son los sujetos del reciclo personas morales? De los dos esquemas fiscales con los que vamos a trabajar, tenemos a reciclo de las personas morales y a régimen general de ley de las personas morales también. Bajo esta condicionante, tenemos que entender quiénes pueden tributar en cada uno de estos regímenes. En el caso de los de reciclo, que vamos a arrancar descartando a estos, vamos a ver quiénes son aquellos contribuyentes que pueden tributar en reciclo y los vamos a encasillar en ciertos aspectos, porque después, cuando definamos quiénes son los contribuyentes que pueden tributar en régimen general, pues son todos los que no quepan en reciclo, básicamente. Entonces, dentro de los sujetos del reciclo nos vamos a encontrar a varios contribuyentes distintos. La regulación para el régimen simplificado de confianza arranca en el artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta y aquí vamos a descartar, antes de seguir avanzando, vamos a descargar una primera incógnita que durante varios meses del final del ejercicio 2021 y que al principio también del ejercicio 2022 estuvo muy presente. Muchos colegas contadores se rasgaban las vestiduras y decían, y vamos, que había una polémica y afirmaban con enorme certeza y seguridad, incluso tomaron decisiones, ya sea por una cuestión propia que cada uno consideró que así era correcto, pero lo que más me preocupa es que muchos tomaron decisiones orientadas desde puntos de vista que se compartían en redes sociales de manera a veces irresponsable, porque también hay que ser muy cuidadoso y muy responsable con lo que uno difunde en las redes sociales, porque nunca sabes del otro lado la persona que lo está leyendo o que lo está considerando para basar en ello una toma de decisión, el alcance de lo que podría decidir en función de lo que tú le estás proponiendo. Entonces, abusados con eso. El caso es que muchos colegas orientados por eso que escuchaban alrededor decían, no, es que el reciclo es obligatorio, yo me tengo que ir, si la autoridad ya me movió, yo no me voy a poder regresar, no me puedo cambiar, yo ya estoy ahí, dice deberán, y el artículo 206 dice deberán, y bueno, hubo debates eternos y de muchas personas y de muchos colegas señalando la duda, ¿no? Si era un régimen obligatorio o era un régimen alternativo u opcional. ¿Cuál es la respuesta? La autoridad fue ambigua y a la autoridad le gusta mucho y disfruta mucho causar esas polémicas entre el gremio contable. Yo lo veo así como una cuestión un tanto maquiavélica. La presentación del paquete económico para 2023 que se llevó a cabo el día de hoy también tiene que ver con eso, como de que, a ver, órale, confíense, les voy a decir como que no va a haber cambios, pero ahí se viene mis reglas, dice doña Buenrostro, las mías, no las de los diputados, las mías, porque esa es la actitud de la señora, eso es lo que vemos en muchos casos en las diferentes disposiciones fiscales. El caso es que el 206 arranca, que es el artículo de la ley del impuesto sobre la renta que establece el reciclo, arranca diciendo deberán. Y eso llevó a muchos colegas contadores a creer que, pues, si ahí dice deberán, es obligatorio. Lo que se les olvidaba a muchos de ellos es analizar en qué título y en qué parte, en qué capítulo dentro de la propia ley del impuesto sobre la renta encontrábamos la regulación al reciclo. Y no está en título segundo, no está en título segundo, está después de los títulos relativos a las personas físicas y en la sección correspondiente a los estímulos fiscales. El 206 es un artículo que está dentro de las secciones correspondientes a los estímulos fiscales.
Y los estímulos, por su propia naturaleza, pues son opcionales, es decir, tú cumples con los requisitos y lo quieres utilizar. La autoridad en su página de internet, en el micrositio de Reciclo Personas, tiene un micrositio de Reciclo que ahí va otra de los grandes desperfectos que tiene este régimen, que digamos, que en general para las personas morales es bastante bueno, es casi perfecto, solo casi, tiene 2 defectos. Ahorita los vamos a platicar, pero de ahí para allá es fantástico. Quita muchos dolores y problemas de los que nos veníamos quejando antes, pero sí tiene 2 defectos severos. Independientemente de esos defectos, sigue siendo muy bueno para muchos contribuyentes. El caso es que dentro de la página informativa, un micrositio del portal del SAT dedicado al reciclo, te establece en texto, ojo, el texto de la página del SAT es informativo, no genera derechos ni establece obligaciones, simplemente es informativo. Luego, cuando nos confiamos de lo que te dicen en el chat no genera derechos. Y si tú vas al SAT, ¿cuántas veces? Con colegas no pasa tanto, con colegas contadores la verdad es que no sucede tanto, pero sobre todo sucede más con empresarios y emprendedores que un día van al SAT y ellos plantean una necesidad. La persona que les atiende en el SAT les responde en alguna medida y a lo mejor o no se explica bien o lo que le dijo no fue correcto. El receptor de la información, que sería el contribuyente, lo entiende todavía más distorsionado porque se hace el teléfono descompuesto, toma decisiones o toma medidas con lo que medio se acuerda de lo que le dijeron. Resulta que luego esas medidas están erradas, llega contigo y te dicen, no, es que en el SAT me dijeron tal o cual cosa. Y a lo mejor lo que a ti te está diciendo ni siquiera es exactamente lo que a él le habían indicado en el SAT, o si se lo indicaron, pues a lo mejor se había equivocado la persona que le hizo esa recomendación, porque a veces pasa y desafortunadamente es más común de lo que creemos. Y al final del día podríamos decir, es que tú me dijiste, es que en el chat me pusieron esto. Sí, en efecto, te lo dijeron y te lo pusieron en el chat, pero esa información no es vinculante. Lo que vincula son las leyes, las reglas, los reglamentos, pero no la recomendación que te hacen en el chat uno a uno. Esa información no crea derechos ni establece obligaciones, como tampoco los datos informativos que hay en los micrositios del portal del SAT, donde te explican cosas, te simplifican algunos datos. Toda esta información de divulgación, si bien refleja el sentido de lo que la autoridad espera, no crea derechos ni establece obligaciones. Sin embargo, dentro de ese texto podemos encontrar nosotros dentro del micrositio y cuando tengan chance vayan y échenle un ojo, son 2 columnas en las que plantean reciclo persona física y reciclo persona moral. Y en los 2 regímenes, y esto está publicado desde enero, en los 2 regímenes lo plantean como un régimen opcional, como un régimen optativo, no es a fuerza. ¿Qué pasó? Que la autoridad también en su embriaguez de poder empezó a hacer los cambios así por su cuenta y entonces cambiaron a mucha gente sin que estos hubieran podido hacer nada al respecto hasta el momento en el que los cambiaron, que fue entre el 1 y el 6 de enero, porque después podías haber hecho lo que tú quisieras respecto a regresarte a los regímenes, porque yo lo hice con muchos de mis clientes, porque muchos colegas lo hicieron y no tuvieron bronca alguna. Porque justamente, ¿por qué la autoridad te permitía regresarte a régimen general si querías estar en él y te habían cambiado? De forma automática a reciclo. Había una regla que permitía además hacer ese cambio. ¿Por qué razón? Porque es un régimen optativo, un régimen opcional. La duda siguió, el debate siguió. Todavía al día de hoy hay personas que siguen aferrándose a la idea de que era opcional, porque pues también es una forma de justificar la decisión que tomaron, ¿verdad? Si aún encontrándose hoy con los hechos que tenemos, reconocen o aceptan que siempre fue optativo, pues sería también un poco desacreditar lo que ya hicieron antes. Entonces, pues, también a veces es por eso, no se dejen llevar. El caso es que, independientemente de esa situación, la autoridad lo vino a confirmar y lo vino a respaldar y a permitir con las recientes modificaciones a la resolución miscelánea fiscal el mes pasado en torno al reciclo y al régimen general de ley, en el que le permiten a los contribuyentes que hicieron ese cambio, porque ojo, el cambio idealmente lo tenías que haber hecho en enero, eso sí, a más tardar al 31 de enero tenías que haber hecho tu retorno a régimen general o si te habían pasado de flujo de efectivo a régimen general y tú te querías ir a reciclo, era en esa etapa, en ese mes, en el mes de enero, cuando tenías que haber hecho los cambios. Por una cuestión técnica, ¿por qué? Porque el sistema te jala los formularios para presentar tus declaraciones de pago provisional. Entonces, si tú presentas tu modificación a más tardar al último día de enero, ya sea para, si te habían cambiado a reciclo, regresarte a régimen general o en su defecto, si te habían pasado a régimen general o te habían dejado en régimen general y tú querías ir a reciclo cumpliendo con los requisitos, te fueras a reciclo. Era indispensable haberlo hecho en el mes de enero. De tal suerte que haciéndolo en ese periodo, tu primer pago provisional que corresponde al mes de enero, se habilita el formulario a partir del 1 de febrero y ya te jala los formularios correspondientes al régimen que tengas activo.
Entonces, esa es la cuestión, una condición técnica. Resulta que la autoridad, pues en su sistema, para quienes se aventaron a presentar los cambios después de enero, los dejaba. Yo tuve participantes en los cursos que me decían, oye, Alfredo, es que pues yo me aventé a hacerlo en marzo, me aventé a hacerlo en abril y presenté mi aviso y me dejó cambiar, solo que tengo un problema. Tengo mis declaraciones de enero a marzo en régimen general y de abril en adelante las tengo en reciclo. ¿Crees tú que eso sea un factor de riesgo? ¿Crees tú que sea un problema? Yo le decía que sí, y eventualmente iba a ser un problema que la autoridad, por fortuna, así como decimos lo malo, también hay que decir lo bueno. Por fortuna, se adelantó al problema con estas modificaciones del mes pasado a la resolución miscelánea fiscal. Ahorita les voy a explicar por qué. Resulta que esas personas que tenían diferentes formularios, los primeros 3 meses con régimen general y los siguientes meses del año, de abril para acá, los tenían ya con reciclo, iban a enfrentar un problema en la declaración anual, porque a la hora de que la declaración anual te cala los pagos provisionales de los 12 meses del año para precargar la información, pues no iban a poderle jalar todos, o le jalaban los que tenía de abril en adelante en reciclo, o les jalaban los primeros de enero a marzo, y eso era el gran problema. Yo justamente les decía a mis participantes en los cursos, que seguramente varios de ustedes por allá anduvieron y hoy estamos juntos en esta masterclass. Justamente decíamos, habrá que monitorearlo y habrá que estar preparándonos, anticipándonos a ese eventual problema. Mientras el sistema te haya dejado, estés presentando tus pagos provisionales, los estés pagando y te siga habilitando tus formularios, pues ya no hay más que hacer, presenta tus pagos provisionales y ya está, pero debes tener en cuenta que hay ahí una pequeña bomba de tiempo que en cualquier rato nos podría reventar a la hora de estar presentando nuestra declaración anual de personas morales. La autoridad dijo, sí, va a ser una bronca y mi sistema no va a ser capaz de jalar los datos de los dos regímenes fiscales y entonces presentan una regla, una modificación a la regla de la resolución miscelánea fiscal, que se incluye un nuevo artículo transitorio que contempla el hecho de que las personas morales que tienen esta condición, que hace cuenta que mandaron 1, 2, 3, 4 meses en el régimen general y ahora ya están en reciclo porque se aventaron a hacer su cambio, el sistema los dejó toda vez que es opcional, porque si fuera obligatorio no los habría dejado, ¿verdad? Lógica elemental. Entonces los deja el sistema, pero ahora tienen pues en los meses que van del año, pagos provisionales, los primeros en un régimen y el resto en otro. Entonces dice, para todos esos que tengan esa condición, nos dieron justamente hasta el 17 de septiembre y la fecha va corriendo para que se presenten las declaraciones complementarias y puedan presentar los pagos provisionales de esos primeros meses que se hicieron ponle en reciclo y que ahora están en régimen general de ley. Esas personas porque hicieron su cambio en algún momento del año para todos aquellos que lo hicieron de esa forma, les está dando chance a la autoridad que entonces, para todos aquellos que presentaron esa situación con 2 regímenes diferentes declarados, para que no haya bronca en la anual y que el sistema del SAT lo pueda entender, por eso se están anticipando al problema, porque saben que su sistema no lo va a jalar. Para que eso pueda tener, toda la información completa, nos dicen: "Preséntame las complementarias de esos meses que los primeros del año que tenías en un régimen distinto a aquel con el que estás concluyendo el ejercicio, y entonces, esos pagos que ya hiciste te los reconozco, se van a considerar presentadas en tiempo, no hay bronca, pero por favor, con el último régimen que tienes, declárame los primeros meses del año para que cuando mi sistema jale la información de los pagos provisionales, considere todos los meses. ¿Sí me explico? Es una cuestión otra vez técnica, es una cuestión que la autoridad está previniendo el eventual problema al que al final del día se podían enfrentar esos contribuyentes que tuvieron esta situación y en la anual, pues iba a ser una broncota. Entonces, se están adelantando. Creo yo que dieron poquito tiempo. Ojalá reculen y amplíen un poco el plazo, amplíen un poco el proceso. Idealmente, esos cambios no los hagan a mitad del año. Y para empresas que están iniciando su operación, va, que los pueden iniciar en cualquier momento del ejercicio. Pero para una persona moral que ya tiene varios ejercicios operando, evítense estas broncas, porque eso al final es un problema. Al final es un problema. Entonces, podemos evitarlo si cualquier decisión y cualquier cambio lo tomamos oportunamente y si vamos a cambiar de régimen fiscal, lo hagamos a más tardar el último día de enero para que ya no haya bronca. Ya cuando yo pague presente mi primera declaración de pago provisional, pues lo haga correctamente, lo haga ya en el régimen definitivo en el que voy a estar, ¿sale? Entonces, justamente de esa forma vamos a contemplarlo. Yo les invito a que hagan ese ejercicio de análisis. Considerando estos puntos, ahora sí, ya que tenemos clara esta parte que descontamos la polémica, que ubicamos a la autoridad manifestándose, pues, en torno a que justamente a raíz de esa regla también se vuelve a confirmar una vez más la condición de opcionalidad del régimen.
Tenemos que entonces, dentro de este régimen fiscal, el reciclo de las personas morales, que ojo, cualquiera que cumpla requisitos, salvo las sociedades civiles, pero cualquiera que cumpla requisitos, cualquier persona moral que cumpla requisitos de reciclo, debería estar en reciclo. Siempre y cuando, obvio, cumpla con requisitos y con excepción de las sociedades civiles. Al ratito les platico por qué. Pero de ahí para allá es no el paraíso, porque no llega a ser el paraíso, pero sí es un régimen más justo que el régimen general. Sí es un régimen que contempla de forma más puntual y más precisa las necesidades reales de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay que reconocer, digo, hay cosas dentro de la propia regulación fiscal que están desbalanceadas, en las que los dados están sobrecargados en favor de la autoridad, pero hay otras, como esta, en las que sí se reconoce un sentido de justicia para los contribuyentes. No es que pagues menos con reciclo, no es que propiamente vayas a pagar menos, es que vas a pagar más justo. Vas a pagar más justo, vas a pagar en los tiempos en los que tu negocio lo puede hacer, vas a pagar de una forma más efectiva y más eficiente, salvo un tipo de sociedad, solo una, que son las sociedades civiles. A esa sí, miren, reciclo resulta mortal lapidario. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en este régimen van a entrar todas aquellas personas morales que estén constituidas únicamente por personas físicas y cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 35 millones de pesos. Reciclo de las personas morales tiene un primer antecedente en lo que durante muchísimos años, de 2016 hasta 2021, conocimos como el régimen de flujo de efectivo. Ese era el apodo, ¿no?, con el que le conocíamos en el gremio. Sin embargo, era también un estímulo fiscal que se denominaba opción de acumulación de ingresos de las personas morales, que era el hecho de poderle sacar la vuelta a los momentos de acumulación que tiene el régimen general y poder aplicar criterios de flujo de efectivo como hoy lo tiene Reciclo. Ese es el antecedente principal que tiene el reciclo de las personas morales, pero tenía una limitante el esquema de flujo de efectivo, y es que los ingresos tenían que ser de máximo 5 millones de pesos al año, lo cual sacaba de la ecuación a muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas con ingresos que superan esa cantidad. Igual y nosotros podríamos decir, oye, es que 5 millones de pesos es mucho dinero. Sí, claro que es mucho dinero. Nos encantaría irnoslo a gastar este domingo en unas vacaciones, pero pues no lo tenemos a lo mejor para despilfarrarlo en eso, para gastarlo de esa manera, pero para nosotros como individuos. Para una empresa, pues 5 millones de pesos no es tanto dinero para empezar. Y luego estábamos hablando solo de ingresos, no de ganancias. Entonces, cuando hablamos de ingresos, todavía pues poder ubicar una cantidad de dinero, pues se hace mucho más efectivo cuando son ganancias. Dices, ah, bueno, utilidades, ganancias de 5 millones es un ingreso mayor, pero aquí no. Aquí no estábamos hablando de ganancias, estábamos hablando de ingresos totales, ¿no? Entonces, obviamente, eso dejaba fuera de la posibilidad de aplicar el flujo de efectivo a muchísimas empresas. Cuando se escala esto para 2022 de 5 millones a 35 millones, pues obvio, se eleva por completo la posibilidad de estar en este esquema. Sin embargo, tiene sus restricciones. La primera de esas restricciones, y yo se acuerdan que les decía, tiene dos defectos graves. Uno, las sociedades civiles, que ahorita lo vamos a ver. Otro defecto, fracción primera del 206, las limitaciones, que son los únicos dos peros que yo le veo, ¿eh? Más allá de que obviamente el portal de los de pagos provisionales trae información precargada, que es medio mañoso, además, bueno, eso sí, pero digamos que no son defectos desde el punto de vista legislativo o desde la estructura, desde la construcción del régimen, sino de cómo lo aterriza la autoridad en materia práctica para efectos de la presentación de declaraciones, siempre cargados los dados en su favor. Pero bueno, independientemente de eso, el régimen es bastante bueno, salvo estos dos defectos. El primero, la fracción primera del artículo 206, que impide que aquellas personas morales, que uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades donde tengan el control de la sociedad o de su administración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquellas personas que sean socios de 2 empresas, a una de estas la podrían inhabilitar de tributar en reciclo si en la otra tienen control. ¿Qué es eso del control o cómo se ejerce el control? Un socio puede tener control de una empresa o de una sociedad con dos formas. Puede tener un control de la administración, es decir, ser representante legal o administrador único, y puede tener control de la sociedad. ¿Cuál es el control de la sociedad? Cuando es socio mayoritario, pero con mayoría absoluta. No es lo mismo ser socio mayoritario en el que yo tenga el 40% de las acciones, otro de mis socios tenga el 30 y el otro tenga el 30. ¿Soy mayoritario? Sí. Pero si esos dos se juntan, pues llegan 30 y 30, 60, matan mi decisión. Aún tenga yo el 40% de las acciones, soy socio mayoritario,
pero no tengo mayoría absoluta y por tanto no tengo el control. Aquellos, si yo tengo una decisión que quiero que se implemente en la empresa, en la sociedad, y ellos no están de acuerdo, se juntan, se ponen de acuerdo, llegan a buenos términos y anulan mi decisión. Yo no tengo control de la sociedad si solo tengo el 40% de las acciones, así fuera yo el socio mayoritario y los demás fueran 60 socios cada uno con el 1%, pues no importa, porque se llegan a juntar los 60 y ya valió, ya con eso anulan mi decisión. En cambio, cuando tenemos el 50% más uno de las acciones de una sociedad, olvídenlo, a partir de ese momento tenemos control de la sociedad, porque así se juntaran todos los demás socios, juntando todas sus aportaciones al capital, todas sus acciones, no son superiores a las mías. Si yo tengo el 50% más uno, es decir, el 51% más de las acciones, no hay cosa que yo decida para la empresa que se pueda revertir. Eso es tener control. Entonces, supongamos que yo tengo una sociedad, es más, vamos a ver quiénes andan por aquí en el chat y les digo. Yo tengo una sociedad con Joaquín y con Daniel Piedra, Joaquín Méndez y Daniel Piedra que están conectados el día de hoy con nosotros. Yo tengo una sociedad con ellos, ¿no? Y somos nosotros tres. Justamente yo en la sociedad que tengo con Daniel y con Joaquín tengo un 20%. Pero resulta que vino un amigo mío, ¿no? Un amigo mío así de toda la vida que me propone un negociazo. Yo le digo, vale, entro. Yo le entro al negocio con mi amigo y me dice, oye, nada más que quiero que tú seas el representante legal. ¿Ok? Entonces, resulta que queremos que las 2 sociedades, la que tengo con mi amigo y la primera que fundé con Daniel y con Joaquín, pues las queremos, meter al reciclo a las 2. ¿Se va a poder? Pues resulta que no. Porque en la sociedad que yo tengo con Joaquín y con Daniel, pues solo soy un socio ahí menor, tengo, pónganle, el 10% de la participación, pero resulta que yo, 10% de la participación en la sociedad que tengo con estos 2 colegas, con Daniel y con Joaquín, tengo ese 10% de participación, pero como en la otra sociedad que puse con mi amigo soy representante legal, ya le vine a molar el negocito a Daniel y a Joaquín, porque resulta que como yo soy uno de los socios o integrantes de la sociedad que tengo con ellos y al mismo tiempo soy socio o integrante de otra sociedad, la que hice con mi amigo, en la que tengo control, ya sea de la administración o de la sociedad, en este caso de la administración, porque soy representante legal, ya le vine a dar en la torre a la sociedad que hice con Daniel y con Joaquín, porque ya no va a poder estar en reciclo de las personas morales, toda vez que uno de los socios encaja en el supuesto de prohibición establecido en la fracción primera del 206 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el gran defecto aquí es que al final del día el hacer negocios con las personas siempre ha sido un tema delicado, pero a partir de este ejercicio 2022 todavía más. Necesitamos conocer las vinculaciones comerciales que tienen los socios de las empresas con otros negocios. Necesitamos que nos manifiesten si tienen inversiones en otras empresas, de qué tamaño son sus inversiones, si llegan a tener control de la sociedad, es decir, 50% más uno de las acciones o en su defecto si son representantes legales o administradores de otras empresas para definir cuál es la que conserva el derecho de tributar en reciclo y cuál es la que no. Podríamos decir, bueno, pues al final es un requisito y si no lo cumples, pues no aplicas para el régimen y si sí lo cumples, pues lo aprovechas. En efecto, el gran tema aquí es que nos demos cuenta en qué momento dejamos de cumplir. Porque a lo mejor en el primer año en el que empezamos a trabajar, pues yo nada más tengo inversiones en este negocio. Y en la decisión de poner la empresa con mi amigo, pues a lo mejor tuvo su lugar que les gusta 2, 3 meses después, o 2, 3 años, o hasta más tiempo después. Y mientras ya la sociedad que yo hice con Joaquín y con Daniel, pues empezó a tener operaciones y estuvo presentando sus declaraciones en el reciclo y resulta que ellos creen y todos sus proyectos y cálculos y declaraciones y expectativas las hacen como si pudiéramos permanecer en reciclo. Yo, socio, me hago pato, no les aviso porque no vaya a ser la de malas que se enojen por tener que cambiar de régimen, mejor no les digo nada. Y un día lo detecta la autoridad y la autoridad viene y me dice, oye, tú dejaste de cumplir con los requisitos para tributar en este régimen desde tal fecha, en este ejercicio ya no puedes estar, esos pagos provisionales que presentaste los tienes que recalcular, tienes que pagar los impuestos por diferencias y todo el bronco no que se puede derivar de eso. Entonces, abusados. Este es el, quizá les decía yo, el primero de los errores, son 2, pero este es el primero de los grandes defectos que tiene el reciclo. Hay que estar muy cuidadoso de las relaciones que tengan los socios de cada persona moral con otras personas morales. Abusados porque va a delimitar si podemos o no tributar en reciclo. Otros que no van a poder estar en reciclo de las personas morales son aquellos que tengan actividades a través de fideicomisos y asociaciones en participación. Hay que destacar que estos dos no son sociedades. Tanto los fideicomisos como la asociación en participación son contratos. Sin embargo, para efectos fiscales, cuando a través de esos contratos se llevan a cabo actividades empresariales,
se les da el tratamiento de persona moral, pues esos fideicomisos o asociaciones en participación no pueden estar en reciclo aún desarrollando actividades empresariales. ¿Qué otros tampoco? El sistema financiero. Todas las entidades que forman parte del sistema financiero no pueden tributar en reciclo, tienen sus propias reglas y además estamos hablando de 35 millones de pesos de ingresos. Ya no más con eso el sistema financiero, pues ni manera. Lo supera, pero de lejos. Tampoco los grupos de sociedades, los coordinados, las que forman parte de agapes o las que corresponden al título tercero de las no lucrativas. Todos esos quedan fuera del reciclo, limitando únicamente la posibilidad de tributar en reciclo a los negocios, a las empresas que tengan actividades comerciales, industriales, de servicios. Tampoco van a poder tributar en reciclo las cooperativas de producción. Estas, de hecho, no necesitan ni deberían querer tributar en reciclo porque tienen esquemas mucho más favorables para ellos en otras condiciones fiscales y en otros estímulos. Así que reciclo ni les va ni les viene. Y tampoco aquellos contribuyentes que hubieran dejado de tributar en el régimen y luego regresen. Este es el texto de ley. Es la fracción quinta del artículo 206, pero ustedes deben saber que como a las personas físicas, el reciclo de las personas físicas con sus propias reglas, que son muy distintas de este, le permite ir y venir, la autoridad consideró que era justo que también las personas morales fueran y vinieran del régimen cuando superaban los 35 millones de pesos de ingresos, los mandaban a régimen general de ley en el caso del siguiente ejercicio. Póngale, vamos a poner el ejemplo. Supongamos que yo en este 2022 estoy en reciclo de las personas morales, pero tuve 38 millones de pesos de ingresos. Eso implica que superé los 35. Todo el ejercicio 2022 lo puedo terminar en reciclo personas morales, pero ya en 23 lo tengo que arrancar, tengo que hacer mi actualización de obligaciones para arrancarlo en régimen general, porque superé los 35 millones de pesos. Pero en 2023 tuve 32 millones de pesos de ingresos y sigo cumpliendo con todos los requisitos. Yo puedo, si quiero, en 2024, bajo las condiciones que tenemos vigentes en este momento, presentar una actualización de obligaciones y regresar al reciclo al amparo de las facilidades establecidas por la resolución miscelánea fiscal. Bajo esas condiciones se permite el retorno. Desde el texto de ley no es posible, pero por facilidad vigente en este ejercicio 2022, falta que para 24 nos la mantengan vigente, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, pero vigente en este ejercicio 2022, podríamos hacerlo de esta forma.